Amalia Navarro es la nueva delegada de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de San Sebastián. Pero no es que simplemente sea la nueva delegada, es que la delegación misma ha venido con ella. Es por eso un placer tenerla aquí para entrevistarle sobre la nueva delegación, sobre sus proyectos y también sobre su trayectoria. Amalia, bienvenida. Gracias, Iván. Buenas tardes. Arrachaldeón. Arratsaldeon. Ya veo que el euskera, luego te preguntaré sobre eso, un poco sobre tu historia, de dónde vienes, pero veo que empiezas a dominar el euskera, ¿eh? Bueno, poco a poco. Poco a poco. Sí, sí. La primera pregunta que te quería hacer es que igual hay gente que no conoce muy bien el concepto de ecumenismo, tanto por concepto como por incluso la misma etimología de la palabra, que es un poquito, Ujú. suena un poco tal vez a griego, que nos viene del pasado. Entonces quería preguntarte, Amalia, ¿qué significa ecumenismo y en qué se diferencia con las relaciones interconfesionales, ya que la delegación separa ambos conceptos? Ujú. Realmente la palabra ecumenismo procede del griego eukumene y significa tierra habitada. En su origen, ya en la época de las primeras civilizaciones, con el Imperio Romano y todo, pues fue ese sentido. Después ha ido adquiriendo otro significado y actualmente es el de acomunar todas las relaciones dentro del ámbito de las distintas denominaciones cristianas en la iglesia, en el cristianismo, ¿vale? Las relaciones interconfesionales llega a coger en sí todas las relaciones entre personas de las distintas religiones. Por eso en la delegación se ocupa sea de las distintas denominaciones cristianas como del diálogo entre las distintas religiones. Ujú. Las religiones cristianas nos acumulan y tenemos en común el bautismo recibido. Con las distintas religiones, no. ¿Eso sí sirve de aclaración? Por supuesto, y nos hablas de las diversas religiones. Euskadi hoy en día es un lugar con diversos cultos y además es una tendencia que va en aumento, como demuestra el informe de diversidad religiosa. Eh, ¿Cómo es esta evolución? Cada vez tenemos más. ¿Qué distintos cultos encontramos hoy en día en Euskadi? Mm, Un territorio que siempre ha sido muy cristiano, pero que hoy tiene ya una diversidad mayor. Es un crisol, incluso podría decirse, mm, de religiones. ¿Qué cultos tenemos hoy en día en Euskadi y en Guipúzcoa? mm. Pues ahora como en Europa y también en Euskadi, pues ha habido los flujos migratorios, donde las personas han traído consigo su cultura, su religión, sus costumbres. Y podríamos decir que según el informe de Ikuspegi, del Observatorio de Inmigración de Euskadi, ha habido un gran porcentaje de personas procedentes del Magreb que siguen la religión musulmana. Las personas procedentes de los países del este, la religión cristiana ortodoxa. Y todos los procedentes de Latinoamérica traen consigo la tradición cristiana, sobre todo evangélica y católica. Así todo, en Euskadi actualmente la mayor parte de las personas son de religión católica, cristianos católicos, sería un 57%. Este mismo documento nos dice que el 37% actualmente son personas no creyentes y un 7,5% pues son los musulmanes, evangélicos y ortodoxos. Ujú. Es un documento bastante bien hecho. Nos demuestra que esta diversidad es un hecho y que no podemos mirar para otro lado porque sería negar nuestra propia realidad. Sí. También te quería preguntar por cómo percibes este fenómeno y cómo lo percibe la sociedad. Eh, el aumento concretamente de las comunidades no católicas. Como comentaba antes, Euskadi y Guipúzcoa ha sido tradicionalmente muy católica, muy cristiana, lo vemos en nuestras iglesias, en nuestras fiestas, pero hoy ya estamos en un momento en el que compartimos nuestros ritos y nuestra forma de ver el mundo con otros cultos. ¿Cómo percibes este fenómeno? Ujú. Aquí leía directamente un fragmento de este informe de Ikuspegi en el que dice, ¿no? Esta implantación de iglesias, comunidades y entidades religiosas vinculadas a confesiones minoritarias ha ido en paralelo a, como no podía ser de otra manera, a un aumento en el número de sus fieles y de sus centros de culto, lo que tú dices, ¿no? Dotando de una realidad vasca más plural en términos socioreligiosos. En efecto, la cristalización de esta realidad ha tenido como consecuencia una mayor visualización de la pluralidad religiosa en nuestra sociedad. Esto lo podemos ver en los lugares de culto, centros educativos, en todas las costumbres de estos países que traen su propia cultura. Mm. ¿Y dirías que tenemos un diálogo abierto con estas otras confesiones? ¿Crees que tenemos un feedback mutuo en el que hablamos y estamos conectados? Queda mucho por hacer.
¿Cómo percibes esa situación? Estamos al inicio, como decíamos antes, no existe esta variedad de religiones en un país. En España, pues hace unos 40 años se ha abierto este aspecto, ¿no? Por tanto, se dan los pasos, se intenta el diálogo, pero es verdad que hay muchos factores sociológicos, políticos y no solo religiosos. Mm. Claro, al final confluye también la sociedad, la política, desde nuestra perspectiva se puede llegar hasta cierto punto y hay que hacer ese esfuerzo, pero vienen desde muchas áreas de la sociedad esta situación. Y Amalia, estamos hablando de que el diálogo existe, de que estamos en las primeras etapas de este camino. Mm. Desde la diócesis, ¿qué iniciativas, qué propuestas se están llevando a cabo para llevar a buen puerto esta realidad de la que hablamos de distintos cultos y nuestra comunicación con ellos? En nuestra diócesis tenemos que tener en cuenta que siempre ha sido abierta al diálogo ecuménico como interreligioso. Es verdad que existe este diálogo teológico que no podemos olvidar, pero también está el diálogo de la participación, de la cooperación, el diálogo de la vida, el ecumenismo de la vida, donde se presenta como este anhelo de unidad que hay en todos los pueblos de Dios de las distintas denominaciones cristianas, ¿no? Por ejemplo, actividades que se han impulsado en la diócesis pues son las dirigidas a la paz, a actividades en común en la oración. Por ejemplo, con los musulmanes hemos cooperado en oraciones en común y poniendo en evidencia el valor que tiene el Ramadán junto con la Cuaresma. Hemos participado en actividades de oración conjunta con las Iglesia Ortodoxa o participando ellos también en actividades dentro de como con nosotros católicos. O sea, estos pasos se van dando adelante, sí. Mm. Y son pasos que se dan, que tienen esta finalidad de integración y también de que nos aportemos mutuamente, ¿no? El obispo don Fernando, muchas veces cuando habla de los fallos que ha podido cometer la Iglesia en el tiempo reciente, en esos días de gloria, en los que tal vez era esa religión principal que con su universalismo cogía todos los aspectos de la sociedad, pues nos habla a veces del clericalismo, ¿no? Por ejemplo, que tal vez se ha llevado a exceso. Y es mi sensación también que otro factor podría haber sido, para nosotros igual, el no haber escuchado tanto a otras fes, pues porque no estaban aquí. Pero hoy sí que han venido y escuchamos, ¿no? Son nuestros vecinos, son amigos que practican otros cultos, otras... Entonces, ¿qué pueden enriquecernos estas personas? Ya no vivimos en una Guipúzcoa, en una Euskadi que sea puramente católica. Hoy, porque es la realidad que nos rodea, tenemos que escuchar también esas otras realidades que tenemos a nuestro alrededor. ¿Tú qué crees que pueden aportarnos? Pues tú lo has dicho, Ivonne, es un enriquecimiento mutuo. Entonces, si consideramos la religión del otro como una riqueza, como un tesoro por descubrir, al final nos enriquecemos mutuamente, porque cada religión, tiene su valor y entonces en esta acogida mutua salimos enriquecidos todos. Ujú, También te diría la riqueza, por ejemplo, que aporta cada vez que hacemos la semana de oración por la unidad de los cristianos. La oración es un valor dentro del ámbito ecuménico y cada vez que hacemos estas oraciones que se hacen anualmente cada mes de enero, pues es una riqueza mutua el conocer la confesión, la particularidad de esta otra denominación cristiana, de los ortodoxos, anglicanos, es una riqueza mutua. mm. Mm. Puede ser que tengamos también aspectos de colaboración, estamos hablando mucho de lo espiritual, del culto, pero aspectos también sociales, de ayuda social, en los que estamos colaborando con estos otros cultos. Tendríamos que conocernos en este aspecto también con estas distintos cultos, ¿no? Pero ya hay proyectos que se llevan adelante de hace tiempo, por ejemplo, por parte de los jesuitas, por parte de la comunidad de Teser, pero bueno, tendríamos que ir adelante en este aspecto, sí. Y Amalia, hemos hablado un poquito de los grandes rasgos en el comunismo y de relaciones con otras confesiones que tenemos en Guipúzcoa, pero yo empezaba esta entrevista hablando de que tú eres la nueva delegada, de que la delegación es nueva, y yo quiero interesarme un poco también por tu formación, por tu camino y quién es Amalia Navarro, porque por el acento también se te delata un poco que igual de Lazcao no eres. No. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito tu historia, empezando por cómo ha sido este inicio, qué aprendizaje estás viniendo y Amalia, ¿cómo llegas aquí? Eso, pues, para empezar, el inicio se lo debemos a don Fernando, nuestro obispo,
que ha tenido y agradecemos la confianza depositada en un equipo del movimiento de los focolares del que hago parte, ¿no? En este sentido, pues esta confianza es lo que nos ha llevado adelante a la primera tarea, ir al encuentro de estas personas que no son católicas. ¿Por qué? Pues para estrechar estos lazos, tender puentes y ir adelante en este aspecto. Esta sensibilidad que yo que tengo, ¿no?, hacia las personas distintas a mí, ¿no?, pues sí es verdad que todo surgió cuando yo era estudiante de medicina en Granada, de donde soy precisamente, de Granada, y allí con un grupo de amigos y un grupo de compañeros también, nos dedicamos a actividades solidarias, pues por el salvar diversas tribus africanas que estaban en peligro de extinción por distintas enfermedades, o grupos de niños que vivían en situaciones precarias, o la asistencia a personas mayores necesitadas. Esto hizo también que no solamente el estudio de medicina y dedicarme a todos los pacientes en general, sino también algo más allá de la medicina, ¿no? Y me hizo dar un salto a Italia, a Florencia, donde está el Centro Internacional de Formación del Movimiento de los Focolares, donde fue un reto la convivencia. Yo allí con otros jóvenes estudié teología, sociología, pero lo más importante es que hacíamos realidad la ley del mandamiento de Jesús: ama a los demás como te gustaría que te amaran a ti, o amar a los demás como a nosotros mismos, ¿no? Y esto hecho realidad entre personas jóvenes de distintas culturas, de distintas proveniencias, de distintas denominaciones cristianas, para mí fue una riqueza, tanto que en 2 años que duró este periodo allí, yo me decidí por donarme completamente a Dios la vida para vivir por la fraternidad universal. Y por eso ahora estoy aquí. Aquí realmente en Euskadi pues no hay grandes grupos ecuménicos, ¿no? Como puedo Esa decir, no, no hay sol, No hay sol, pero está detrás de las nubes. está ahí, está ahí. Sí, sí, está detrás de las nubes. El sol es verdad, es una riqueza también, pero la riqueza son las personas. Yo aquí he descubierto los vascos son riquezas. Cada persona es una riqueza y por descubrir. Mm, Gracias Así, por tus palabras. así, Y Amalia, ¿cuáles son tus retos, tus objetivos en esta nueva delegación? Tú tienes un bagaje, como nos comentabas, es muy potente, eras médico, vienes de Granada, es decir, que has vivido unas experiencias que incluso más allá de la religión, pues estoy seguro que te enriquecen. Entonces tú tienes ahora un mix entre tu comunidad, los focolares, ujú. tu bagaje personal, la nueva tierra también en la que te estás afincando ahora con la delegación. Me imagino que tú tienes un montón de proyectos, de ideas y que muchos de ellos también se manifestarán Mm. en la delegación. ¿Qué proyectos o qué ideas principales tienes en esta nueva etapa que has comenzado? Mira, el primer objetivo de la delegación y del ámbito ecuménico es em, vivir y hacer realidad el testamento de Jesús, que todos sean uno, empezando por los cristianos, entre los cuales nos une el bautismo recibido. Por otra parte, en cuanto a la relación con personas de otras religiones, partiendo de la libertad, ¿no?, a su religión, ¿vale? Pues estrechar lazos en relación a la oración, a la colaboración en común y al respeto mutuo. Entonces, esto es muy importante, y ha sido el objetivo principal de nuestra delegación. Por tanto, no vemos una barrera que sea de una confesión distinta, que sea de una religión distinta. Tenemos una gran riqueza porque entre los cristianos sí que tenemos ese bautismo común y eso es una gozada, al margen de las diferencias doctrinales que son obvias y están ahí. Pero el diálogo del pueblo, como decía antes, nos lleva a entrelazar estas relaciones que van más allá de lo doctrinal, con el respeto, como digo, también a ello. Y me estás hablando al final de unos conceptos que son empatía, Mm. escuchar, y eso es muy importante en el cargo que tienes ahora y en tus funciones. ¿Cómo influye tu fe? ¿Cómo sientes que influye tu fe, tu creencia en Dios y en Jesucristo para que este diálogo con otras confesiones llegue a un camino que sea próspero para todos? Ujú. Parto también de cuando estuve allí haciendo esta experiencia, ¿no?, de universalidad y de fraternidad en el periodo de mi formación. Yo ahí pude enriquecerme de las personas que eran de los cristianos evangélicos, el amor que tenían por la palabra de Dios. Con los reformados, por la importancia que daban a la presencia de Dios y de Jesús entre ellos, ¿no? O con los ortodoxos, por la belleza de la liturgia y por la pasión y el amor por la Virgen.
Entonces, eso me ha hecho descubrir que es un enriquecimiento, como digo. Entonces, estas finalidades no se esta finalidad en el crear y vivir por la unidad no suprime todo eso, al contrario, es poner en evidencia lo positivo y lo bello que hay en cada una de estas iglesias. Lo mismo que entre los musulmanes, por ejemplo, en el Corán se habla de la Virgen, se habla de la María, pero más que en el propio Evangelio. Realmente es una riqueza. Mm. Es decir, que el ecumenismo y las relaciones interconfesionales han estado presentes en tu vida de una forma totalmente orgánica, natural. Pues sí, sí, sí. Y de hecho, pues por eso vivo, por eso estoy aquí, aunque somos un equipo, ¿eh? Nunca me he sentido sola, somos un equipo que trabajamos en esto y bueno, al servicio también de la iglesia. O sea, que Se portan bien tus compañeras focolares, ya te sí, quieren. ellas y ellos, sí. Lo digo Sí. porque nuestros espectadores no lo ven, pero aquí en el estudio tenemos a Lola, una compañera tuya. Ujú. Entonces, si quieres decirle algo a Lola, de Lola, oye, en casa esto no me ayudáis, es el momento. No, no, ella es la primera que me ayuda y es una experta en todo, en muchas cosas, también en el ámbito ecuménico, por tanto, ayer estuvimos viendo una personalidad también de la Iglesia Ortodoxa Serbia, lo mismo hemos conocido a don Mariano Manescu de la Iglesia Ortodoxa Rumana, bueno, pues distintos encuentros que hemos tenido en estos pocos meses desde que está la delegación prácticamente desde septiembre que nos pusimos a trabajar en ello. Ujú. Y así como estás encontrando que te ayuda mucha gente en tu proceso, dices que estás acompañada, la Iglesia hoy en día, lo dice el Papa Francisco, tiene que ser también ese instrumento de acompañar y de ser en euskera, herramienta estresna, ¿no? Es una tresna onérako para el bien. Y yo ahí quería preguntarte, ¿cómo ves el papel de la Iglesia Católica en el siglo XXI? Un siglo que nos viene con unas revoluciones tecnológicas que son impresionantes, estamos solamente al comienzo, un siglo donde todo va tan rápido que no sabemos muy bien qué va a suceder, pero donde el mensaje del Evangelio sigue tan fuerte como siempre. ¿Cuál ves que es el papel de la Iglesia Católica en este mundo polarizado, rápido, pero también donde seguramente tú me lo dirás, pues el Evangelio tiene cabida? Ciertamente, el papel de la Iglesia Católica es fundamental. Es verdad que tenemos que abrir mente y corazón, y como dice el Papa, aprender. Estamos para aprender, escucharnos, sobre todo con un respetuoso anuncio. Esta palabra respetuoso es una palabra clave en todos los tipos de diálogo. Y esto significa que no tenemos que imponer nuestra idea, no podemos ser nosotros los únicos, ¿no?, que tenemos esa verdad. Eh, Podemos reconocer que hay esas semillas del verbo en cada una de las distintas religiones, pero esto nos lleva también a entablar relaciones y vivir en este aspecto, pues, en una sociedad, como tú dices, polarizada, clerical, pero lo más importante es el testimonio que podemos dar si seguimos esa regla de oro que está en todas las religiones. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero vivirlo en el momento en el que estamos, en el momento presente, en nuestro entorno. Así, en Euskadi, pues podríamos decir, pues tenemos que iniciar estas relaciones verdaderas basadas en esa paz que empieza en el entorno de cada uno, ¿no? Esas relaciones que luego llevarían a esta fraternidad que como fruto tiene la paz. Un fruto tiene la paz. Y eso es un reto también para las distintas religiones, porque es un desafío. La paz y la unidad en la diversidad. Claro, Eso es clave. ese mensaje es fundamental, la paz y la unidad en la diversidad. Te quiero preguntar Ujú. por los jóvenes cristianos, también por los jóvenes de la sociedad. Hoy se comentan muchos estudiosos que precisamente son los jóvenes los que más viven un cierto sentimiento de ataque tal vez por la globalización, porque ven que su forma de pensar han de compartirla con otras muchas formas de pensar. Y a veces puede ser complicado, lo vemos en el auge también de algunos extremismos políticos, Mm. de discurso, puede ser complicado para un joven encontrar en la diferencia esa fortaleza. ¿Tú qué mensaje le trasladarías a un joven que igual no está muy puesto en otras confesiones o en otras culturas para que tuviera ese buen ánimo de escuchar y de acercamiento al otro? Pues yo les diría a ellos, como a los adultos, las diferencias no son negativas, son una riqueza cuando sabemos acogerlas, ¿no? Entonces, a los jóvenes precisamente la diversidad religiosa no es la única. Vemos diferencias de nuestras culturas entre los pueblos de personas inmigrantes, pero estas diferencias, como digo, no tienen que ser un obstáculo. Es más,
Yo creo que los jóvenes son estupendos en acoger a todos. No hay que remover cosas pasadas, hay que enterrar quizá experiencias negativas que igual ellos no han vivido, pero realmente potenciar todo lo que puede ser este anhelo de inquietud que tiene cada persona en su interior y de trascendente también, de espiritual también. Hay una inquietud religiosa no saciada, pero luego en el fondo los jóvenes la buscan, Ah, la buscan, te sale por otros lados, por conciertos donde la sacan buscan por otros. velas o pero Como decía Gandhi, no sé si lo he dicho antes, el cuerpo puede ayunar, el alma no. El alma necesita esa relación, cultivar esa relación con lo trascendente. claro, Mm. si no nos quedamos huérfanos de una parte de nuestra Sí, existencia humana. El obispo don Fernando, en su segunda carta pastoral de Nuestra Esperanza, que ha salido hace sí, sí. unos pocos días, nos hablaba, tiene una sección muy bonita en la carta, que nos habla de los sueños y esperanzas que tiene de cara al futuro. Y los llama sueños posibles, no un idealismo vacuo, sino ideas que de verdad se pueden plasmar con optimismo, con energía, con realidad. Y yo quería preguntarte en tu delegación y también en tu camino personal, ¿cómo ves ese futuro desde una perspectiva optimista o qué sueños tienes para que esa relación interconfesional con los distintos cultos, para que cristianos, guipuzcoanos en general, podamos hablar, podamos ser parte de una misma comunidad de bien y de paz común? ¿Tú cómo ves esa Mm. esperanza? ¿Cómo la vives? Y, por supuesto, ya sé que vas a trabajar por ella, pero ¿cómo vives tú esa esperanza de cara a futuro? Pues si de sueños tenemos que hablar, el sueño sería pues una sociedad en la paz y la fraternidad, en todos los ámbitos, ¿no? Ciertamente en el ámbito religioso también podemos decir, pues esta verdad que es Dios, ¿no? También podríamos encauzar, verlo, ¿no? Como desde el punto de vista, ¿cómo le explicaría? Ver una verdad desde distintos puntos de vista, la belleza de esa misma verdad interpretada por otro tipo de personas, o sea, una riqueza en el cual con distintos aspectos podemos llegar a concluir y a decir, pues, eso no es un obstáculo para la unidad, no es un obstáculo. Los sueños es esta, como diría Martin Luther King, soñemos una casa común, no una familia unida, un mundo unido y en la fraternidad y en la paz. Y es el anhelo que yo creo que cada persona tiene y por lo que puede vivir y realizarse también en ese sueño. Amalia, con este mensaje tan esperanzador, solo me queda agradecerte que hayas venido a contarnos cómo están siendo tus inicios. Te mando todo mi ánimo y fuerza para que sigas, primero, conociendo nuestra diócesis a fondo, que hay mucho que conocer, y después, pues, para que todo eso que tienes en la cabeza, ese espíritu tan positivo, pues para que puedas trasladarlo a nuestra tierra con la mejor de las suertes. Yo te deseo lo mejor, así que milla esker, Mira, y te esperamos de vuelta muy pronto para seguir hablando de ecumenismo y de relaciones interconfesionales. muchas gracias, Ivonne. Gracias a todos y gracias por esta oportunidad. Gracias. Es que ricasco.